obra de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí el Señor nos dice claramente lo que es el sábado para él. Si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Oiga, del único mandamiento que dice el Señor que hay que venerarlo es el sábado.
No dice el Señor que hay que venerar las imágenes o que hay que venerar los muñecos, las muñecas, los ídolos o los fetiches o las talismanes o los amuletos que se inventó el sistema romano papal, sino que dice el Señor que el día que hay que venerar o el mandamiento que hay que venerar, honrar, es el sábado. Oigan esto tan interesante, el papado quitó el segundo mandamiento que prohíbe venerar imágenes, que prohíbe venerar ídolos, que prohíbe venerar muñecos, muñecas, vírgenes, santos, todas esas cosas, y puso al mundo a venerar esos muñecos, queridos amigos, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos y no oyen, manos tienen y no palpan, pies tienen y hay que llevarlos en andas, ni para hacer bien ni para hacer mal sirven, dice el Señor, escrito está en Salmos 115, léalo. Una bienvenida a nuestros amigos, les habla Jorge Luis Garay. El escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en el televidente y en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Sea usted uno de los miles de televidentes, de personas que están leyendo la historia profética, queridos amigos. El Señor nos dice que es el último mensaje para la humanidad, la historia profética del fin, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Le llega a su casa por correo, nadie le va a molestar. Muy bien, queridos televidentes, venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad. Hablábamos ahora 8 días acerca de qué ha servido la religión, confrontando al mundo con su propia decisión de escoger y dejarse imponer, queridos amigos, por la fuerza, por la amenaza y por la intimidación, religiones falsas que se declararon oficiales, que las declararon de las naciones, que las declararon por decreto, como la religión católica. Sí, queridos amigos, de simple y sencillo, hablábamos de eso. El hombre que se arrogó el ser ¿qué? El ser el representante de Dios, el ser el Santo Padre, de ser la santidad sobre esta tierra, de ser el representante del Espíritu Santo. Queridos amigos, pura mentira, pura falsedad, falacia, engaño, mentira que por los siglos los hombres han sostenido, pero no quieren venir a la Escritura, como hablábamos, para probar de qué espíritu está hecho el sistema romano papal. Y hablábamos entonces que se arroga el título y la presunción de ser el representante de Dios en la tierra, el vicarius filii Dei, el vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario quiere decir en lugar del Hijo de Dios, se traduciría vicarius filii Dei. O también la palabra anti quiere decir también lo mismo, en griego quiere decir el lugar de. La palabra vicario quiere decir el lugar de Cristo, y la palabra anti quiere decir el lugar también de Cristo. Así que vicario filii Dei es lo mismo que anticristo, o como dice él, yo soy el vicario de Cristo, es decir, el anticristo. Tremendo y terrible, pero ellos mismos lo confiesan con su boca. Pero como la gente no va a mirar lo que es el significado de todas las cosas, entonces siguen engañados. Así que se declara que representante de Dios. Y ya hablábamos de que
¿Para qué ha servido el papado en la tierra y en la humanidad? 265 papas, como declaran ellos, ¿y de qué ha servido, queridos amigos? 1476 años de existencia, de influencia sobre la tierra, ¿y de qué ha servido a la humanidad el sistema romano papal? ¿Qué beneficio le ha prestado a la humanidad? ¿Qué beneficio le presta a la humanidad? 1260 años de hegemonía, de supremacía del sistema romano papal, son 1260 años que tiene la humanidad de atraso en las artes, en la espiritualidad, en la moral, en el espíritu, queridos amigos, de inventiva, de inteligencia. 1260 años de atraso tiene la humanidad. ¿Quién lo va a creer, queridos amigos? ¿Y para qué entonces mandó Dios a este representante? Lo mandó a aborrecer, a desechar, a desterrar y a quemar la Biblia. A eso es que lo mandó Cristo. Lo mandó a perseguir, a torturar, a matar a los santos de Cristo porque querían leer la Biblia y la palabra de Dios y obedecerle solo a Dios. Lo mandó a cambiar la ley de Dios, lo mandó a mutilarla, a quitar el segundo mandamiento que prohíbe adorar ídolos y puso a adorar muñecos y muñecas. Lo mandó a adulterar el sábado de Dios y puso el domingo, el día del Dios Sol, de los paganos y de Satanás. A eso, y para eso vino a representar a Dios aquí. Para pensarlo, queridos amigos, de eso hablamos allí. Y el representante de Dios sobre la tierra, el Padre, el Hijo habla al Padre y el Padre lo escucha. Padre, cuando Lázaro, yo sé que tú me oyes, yo sé que tú me escuchas, dijo Jesús. El Espíritu Santo también, queridos amigos, hace lo que el Padre le ordena y le manda, y el Padre escucha al Espíritu y el Espíritu se comunica con Dios. Pero este representante, el Papa, es el único que proclama y declara ser representante de Dios, y Dios no lo escucha, queridos amigos. Ustedes lo oyen cada rato: oren, vamos a rezar, no orar, sino vamos a rezar, recen por mí, recen por mí. Pero el Señor dice que no es rezar, Jesús lo prohíbe. Escrito está en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, dice el Señor que no recemos, que no hay que rezar, que no hay que repetir oraciones como hacen los paganos. Eso no el rezo no lo inventó el papado, eso lo trajo ¿de dónde? Del paganismo. Lo dice Jesús, escrito está, queridos amigos. Jesús dice que Él oraba al Padre. Cuando oréis al Padre, no vaya a la iglesia, no vaya a la oreja del cura, no vaya a la oreja del pastor, no vaya a la oreja del sacerdote. Entre en su cuarto, queridos amigos, dice el Señor, y allí cierre tras usted sus puertas, y su Padre que está allí en lo secreto le oirá y le escuchará y le recompensará. El favor se lo hará públicamente, queridos amigos. De eso hablábamos ahora 8 días. Una historia terrible para el poco tiempo que tenemos para hablar. Hoy vamos a hablar entonces no de cómo surgió el papado, de darnos una breve reseña de cómo fue que surgió el papado, queridos amigos, y para recordarles cómo surgió el sistema romano papal, pues vamos a recordar cómo fue que surgió el sistema romano papal. Dice: cuando la iglesia primitiva, es decir, la iglesia que nació, o no nació, sino que fue impulsada por el Señor Jesucristo y siguió con sus apóstoles, cuando esa iglesia se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil, es decir, de los políticos. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba al poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, y especialmente para extirpar la herejía que consiste, queridos amigos, consistía la herejía en no someterse a lo que dijera el Papa, en no someterse a los concilios, en no someterse a las bulas, en no someterse a lo que el Papa declarara, sino que someterse a la palabra de Dios estaba prohibido por el sistema romano papal, y todo el que se sometiera a Dios y no se sometiera al Papa, todo el que hiciera caso a lo que dijera Dios en su palabra y no a lo que dijera el Papa, era declarado hereje, queridos amigos, y lo quemaban y
lo asaban allí, queridos amigos, o lo torturaban o lo encarcelaban, y allí quedaba la gente. De esa manera fue que el sistema romano papal se impuso. Así que así surgió este vicario de Cristo, o este anticristo, o vice, que quiere decir lo mismo. La palabra vicario, la palabra vicario en latín, la palabra anti en griego y la palabra vice en latín también significan lo mismo. La palabra anti quiere decir en lugar de, la palabra vicario quiere decir en lugar de, y la palabra vice, que es la más manejada aquí en nuestro medio, que también quiere decir en lugar de. Por eso viene el viceministro, el vicegerente, el vicepresidente en lugar del presidente. Eso es así de simple y de sencillo. Así que ante toda esta tiranía que se desarrolló con el sistema romano papal y el poder de Satanás obrando, queridos amigos, para oscurecer la tierra, para apartar a los hombres de Dios, para raer de la faz de la tierra la palabra de Dios, para que los hombres no conocieran las leyes de Dios y permanecieran en su pecado y en su transgresión. Entonces el Señor, queridos amigos, mandó unos hombres a darle luz ante toda esta tiranía y el poder de Satanás llenando la tierra de tinieblas espirituales, y que la gente no leyera la Biblia y que desconociera la Biblia, y quemando a la Biblia, y quemando a los que leían la Biblia, y quemando a los que querían levantar la Biblia en alto para darla a conocer a los pueblos. Ante la degradación, ante la ruina, el odio y la muerte que existía sobre la tierra por la ignorancia de los hombres de la palabra de Dios, queridos amigos, el Señor levantó a muchos hombres, empezando por el mismo Jesús de Nazaret. El primer protestante que pisó esta tierra fue Jesús. Antes de él habían habido otros, pero ya como la palabra protestante como tal, Cristo, queridos amigos. Cristo fue protestante porque Él protestó en contra de la adoración formal de la nación judía, la cual rechazó el consejo de Dios en contra de ella. Les dijo que enseñaban como doctrinas las tradiciones y los mandamientos de los hombres, que fingían y eran hipócritas, y que como sepulcros blanqueados eran hermosos por fuera, pero por dentro estaban llenos de impureza y de corrupción. Los reformadores, queridos amigos, que vinieron después de Jesús, como Wycliffe, como Hus, como Jerónimo, como Ridley, como Calvino, como el mismo Martín Lutero, se remontan a Cristo y a sus apóstoles. Estos salieron, Cristo y sus apóstoles salieron y se separaron de una religión de formas y ceremonia. Martín Lutero y sus seguidores no se inventaron la religión de reforma, simplemente la aceptaron como fue presentada por Cristo y por sus apóstoles. Así que el primer protestante dentro del cristianismo fue el mismo Jesús. Por eso Jesús no se metió a la sinagoga, por eso Jesús no se metió a la escuela, por eso Jesús no fue a las universidades. ¿De dónde? De Jerusalén, porque Él era un protestante contra todo que el engaño, la mentira, las traiciones, la exaltación de los dichos de los hombres y el abajamiento de las escrituras. Pusieron la razón por encima de la palabra de Dios. Así que el Señor levantó a muchos hombres. Vinieron los valdenses, que recibieron de los apóstoles el texto de la Biblia, santo, puro y perfecto como es ella, queridos amigos, infalible. Ellos lo recibieron, fueron los primeros que tradujeron la Biblia a su idioma, queridos amigos. Declaraban que el Papa era la bestia, que era el anticristo. Mire, desde el año 1300 más o menos, y un poquito antes, ya los valdenses tenían el conocimiento de todas estas cosas. El Señor les había revelado. Wycliffe, Zwinglio, Juan Hus, al que el papado quemó, Juan Calvino, Jerónimo, al que el papado también quemó, y Martín Lutero, queridos amigos, es lo que vemos nosotros a través de la historia. Así que la reforma viene ¿desde dónde? La reforma viene desde Cristo, queridos amigos. Desde Cristo, el Señor Jesús nos dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículos 12 y 13, oiga lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13.
el Señor Jesús dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, Cristo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, queridos amigos, porque eran ladrones, eran ¿qué? Traficantes de almas, eran traficantes de la fe en aquel tiempo, queridos amigos, cuando el Señor Jesús entró allá a la sinagoga, al templo de Jerusalén, la máxima obra arquitectónica y el orgullo religioso y del espíritu nacionalista de los judíos que era ese templo. Eso entonces dice el Señor que estaban traficando, que eran unos ladrones. ¿Ha cambiado eso, queridos amigos, a nuestros días? No, las iglesias siguen siendo bancos, siguen siendo antros de ladrones, siguen siendo antros de traficantes de almas, de hombres, siguen siendo los comerciantes, los mercaderes de la fe, como lo vio Jesús allá y en los días de Martín Lutero. Pues igual, queridos amigos, el sistema romano papal traficaba con las almas, traficaba con los hombres, vendía y compraba. La simonía, que es hacer tráfico con los dones de Dios, todo lo vendía, todo lo vende el sistema romano papal. Tiene hambre, voracidad infinita por acumular y acrecentar, y son exactores de oro y de plata, recopilan y acaparan, quieren tener todo el oro, toda la plata. Eso es el sistema romano papal que ya en los días de Martín Lutero estaba allí. Entonces el Señor puso a Martín Lutero para levantar la indignación de su siervo, y entonces, queridos amigos, las indulgencias que se pagaban, dice que el sistema romano papal hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas habían sido colocadas junto a los altares y llenaban el aire, la gritería de los que compraban y vendían. Tanto cachivache hay, camandulitas, medallitas, estampitas, que el pago aquí para que le saquen el alma de mi abuelito, de mi tío, de mi esposo, de mi esposa, y lo manden al cielo. Pago aquí para que el niño me lo manden del limbo al cielo. Pago aquí un rezo, un responso para que el alma bendita de yo no sé quién, de no sé quién. Dice que con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma, oiga, cuando iban a construir eso que es el monumento y el lugar de peregrinación y la máxima expresión del turismo religioso en la tierra, cuando iban a construir eso, queridos amigos, que los fundamentos están puestos ¿con qué? Oh, queridos amigos, con el pecado del pueblo. Dice que con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma, se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Con el precio de los crímenes se iba a construir un templo para el culto divino, y la piedra angular se echaba sobre cimientos de iniquidad, de pecado y de corrupción. Empero los mismos medios que adoptara Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia, queridos amigos. Contra eso fue que se levantó Martín Lutero, cuando él clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania, queridos amigos. Lo hizo fue casualmente para mostrarle al mundo la gran diferencia que había entre Cristo y el Papa, la gran diferencia entre había en un culto, queridos amigos, que es totalmente santo, puro, bueno y perfecto y limpio a los ojos de Dios, contra un culto, queridos amigos, que es de formas, que es solamente de hipocresía, como dijo el Señor, pero todo era ¿qué? Corrupción en el clero y en el sistema romano papal. Y eso indignó a ¿quién? A Martín Lutero, y dice: aquellos medios fueron lo que exasperó al más abnegado y afortunado de los enemigos del papado, y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas e hizo tambalear la triple corona en la cabeza del pontífice. No ha pasado por un momento más incómodo, más terrible y de más urgencia del sistema romano papal que cuando Martín Lutero, queridos amigos, un solo, y era
católico, él era un fraile agustino, pero el Señor le mostró, queridos amigos, la luz, la verdad y la Biblia, que él no la conocía, como no la conocían los frailes, como no la conocen hoy en día los sacerdotes, ni el mismísimo Papa sabe lo que dice la Biblia para entenderla, queridos amigos. Así es claro, así de sencillo, porque si la entendiera, si la conociera, la enseñaba al mundo, pero no lo van a oír ustedes enseñando una palabra de la Biblia. Todos son bobaditas, cositas que la gente, ay, el Papa montó 2 niños en el carro, ay, el Papa le dio de comer a dos indigentes, ay, el Papa cambió el carro de 5 millones de dólares por una carretilla, ay, qué maravilla, este es un Papa. Esas son las cosas que verán, pero no el oír la palabra, queridos amigos, que el Señor ha dado, porque el Señor no envía a sus representantes, no envió al Espíritu, no envió al Hijo, no envía a sus apóstoles. Dios no envía a sus mensajeros a que adulen al pecador, no le da mensaje de paz para arrullar a los que no están santificados. Él impone pesadas cargas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa el alma es con flechas de convicción. Para eso es que Él envía a sus representantes, queridos amigos. Pero la gente, ay, que este es un Papa humilde, ay, pero ¿cuándo habla de la palabra de Dios? Nunca. Cuando dicen obedezcan a Cristo, cuando dicen hablen con Cristo, cuando dice Cristo es el representante de Dios, cuando dicen Cristo es el Salvador, no, tiene que venir es por intermedio de mí. No, queridos amigos, eso fue lo que indignó a ¿quién? A Martín Lutero, queridos amigos. Y entonces dice que el encargado de la venta de indulgencias en Alemania, un monje llamado Texel, muy famoso, vean en el internet, pongan Texel y verá que les sale toda la historia de esto, era reconocido como culpable de haber cometido las más viles ofensas contra la sociedad y contra la ley de Dios, pero habiendo escapado del castigo que merecían sus crímenes, recibió el encargo de propagar los planes mercantiles y nada escrupulosos del Papa. Oiga, mira, ¿a quién pusieron? A un ampón a recoger esto, a estremecer y aterrorizar a la gente con el infierno y con otros engaños y mentiras. Te vas a quemar si no pagas, para allá vas a ir. Dice que con atroz cinismo divulgaba las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar al pueblo ignorante, crédulo y supersticioso. Si hubiese tenido este pueblo la Biblia, no se habría dejado engañar, pero para poderlo sujetar bajo el dominio del papado y para acrecentar el poderío y los tesoros de los ambiciosos jefes de la iglesia, se le había privado de la escritura, queridos amigos. Así que, mire, este Texel declaraba que en virtud de los certificados de perdón que ofrecía, quedabanle perdonados al que comprara las indulgencias, aún aquellos pecados que desease cometer después, y que ni aún el arrepentimiento era necesario. Mire hasta dónde ha llegado, y todavía se compran y se venden indulgencias. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Todo el que esté del lado del Papa, le quedan perdonados, ¿qué? Los pecados, tanto los que cometa ahora, mañana y en el futuro. Va a quedar libre, así mate, robe, haga lo que haga, le quedan perdonados ya, le firmamos aquí. Eso es lo que dice la historia. Esto es la historia, la profecía. Dice, hasta aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos, y que en el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cajón, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría al cielo, queridos amigos. Eso llamaba simonía, se sigue llamando simonía. Cuando Simón el mago, de donde viene ese negocio, intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro le respondió, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas? Que el don de Dios se gana por dinero. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil de obtener que la que requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el mal. Eso es lo que vende el papado, queridos amigos. No es arrepentimiento, no es conversión, no es volvernos a Dios, no es obediencia en contra de la rebelión, no es obedecer las leyes de Dios, es simplemente paga y ya. Yo te doy la bendición, te echo el agüita bendita, te doy la indulgencia y tú eres
salvo en el Señor, pero es puro engaño ¿de quién? De Satanás. Así, por eso fue que el Señor levantó el protestantismo. Ahí sale, no protestantismo, no hablemos de eso. La reforma, porque el Señor lo que exigía era que hubiese una reforma universal de la iglesia, que la gente volviera ¿a dónde? A la palabra de Dios. Estoy hablando de los años 1517, queridos amigos. El año 1517 fue cuando Martín Lutero clavó allá en las puertas de Wittenberg, de la catedral de Wittenberg, las 95 tesis. Todas, queridos amigos, 95 puntos donde hablaba él acerca de las cosas que debían de reformarse en la iglesia, unas cosas horribles. Va al internet, también ahí lo va a encontrar todas estas cosas, tráfico de indulgencias. Así que cuando él empezó a llamarle la atención a la gente, a la Biblia, a la palabra, que somos salvos, es solamente por la fe, porque Martín Lutero encontró la Biblia allá encadenada en un convento, queridos amigos, en un lugar de estos se encontró, en una biblioteca creo que fue, encontró la Biblia encadenada y él preguntó qué era ese libro, qué libro era ese, y dijeron, es la Biblia, es la santa palabra de Dios, y se puso él a leerla, a devorarla, queridos amigos, y dice que para él fue el bálsamo, para él fue, queridos amigos, las mieles de la sabiduría, del conocimiento y de la fe, y el Señor lo puso a mirar un texto, y ese texto que él vio es el que escrito está en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 38, cuando dice el Señor, mas el justo por la fe vivirá, queridos amigos. El justo por la fe, ¿qué? Por la fe vivirá. Dice que cuando él vio ese texto de que el justo por la fe vivirá, tiró todo lo que él tenía del sistema romano papal, toda la penitencia que él hacía, cómo se castigaba, cómo se daba rejo, cómo se golpeaba sus genitales, cómo se hería su espalda, su piel, su cuerpo, porque haciendo penitencia es que se somete la carne, enseña el sistema romano papal. Y él dijo, Martín Lutero dijo, que si por eso hubiera sido, que si por golpearse, por meterse silicio, por meterse toda clase de laceraciones y hacer toda clase de penitencias y de ayunos y de hambre, hubiera sido para ganarse el cielo, él hubiera sido el primero en entrar al cielo. Pero no es eso lo que exige y lo que pide el Señor, Padre eterno nuestro, sino que Él lo que exige es simplemente dos cosas: fe en Cristo como el único y suficiente Salvador, y obediencia a sus mandamientos de Él, no los que el sistema romano papal mutiló, adulteró y cambió, como lo dice la profecía de Daniel capítulo 7 versículo 25, ahí escrito está. Cuando Martín Lutero llamó la atención de la gente a la palabra de Dios, que es lo que dice el Señor, que más vale una, así dice el Señor, que 1000 concilios del sistema romano papal. Entonces, como es de esperarse, se le vino el papado y sus secuaces encima, queridos amigos, a declarar lo que hereje, que estaba y a influenciar sobre los políticos, sobre los reyes, sobre los príncipes, para que lo quemaran, y lo excomulgaron, queridos amigos, a Martín Lutero. Vamos a leer un poquito de esa historia de la excomunión que le hicieron a Martín Lutero. Dice que de las cosas que decía Martín Lutero, dice, es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de Cristo ostentando una magnificencia superior a la de los emperadores. ¿Es esto parecerse al pobre Jesús o al humilde San Pedro? Él es, dicen, el Señor del mundo, mas Cristo, del cual se jacta de ser el vicario, dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de un vicario se extenderá más allá que el de su Señor, queridos amigos. Ese reino que ahora están tratando de ocultarlo detrás de esa máscara de humildad que pone alias Francisco, queridos amigos, ese es el reino del cual hablaba aquí Martín Lutero. Por más que le tapen la máscara, no podrán taparlo, queridos amigos, porque allá en las bóvedas, en las bodegas, en los bancos, en todo el latifundio por todo el mundo, ahí está, y Dios lo ve, y Dios lo oye, no lo olviden. Así que este era Martín Lutero, el hombre con el cual el Señor inició la reforma. Así que nos dice que a Martín Lutero lo llamaron los sacerdotes, el clero del sistema romano papal, queridos amigos, sugestionando, influyendo
hablando, aconsejando, intrigando contra los políticos, los reyes y los príncipes para que quemaran a Martín Lutero. Hay que quemarlo, porque si no todo el pueblo nos va a ir detrás de él, de esas mentiras, de esos engaños. La Biblia solo la interpreta el Papa y solo él tiene el derecho y la autoridad de parte de Dios para decir qué quiere decir y en qué hay que creer. Puras mentiras, puros engaños, puros errores, puro paganismo, queridos amigos, era lo que habían establecido hasta nuestros días. Entonces dice que a Martín Lutero se le concedió un plazo de 60 días y a sus correligionarios, y al cabo de los cuales, si no se retractaban, serían todos excomulgados. En esa época, 1517, queridos amigos, decirle a alguien que lo iban a excomulgar era el terror, el pavor, porque ya el papado había demostrado que excomulgar quería decir poner a todo el mundo en contra de esa persona, fuera quien fuera. Es decir, que el papa iba a excomulgar o declarar el papa excomulgar o que voy a excomulgar o a poner en entredicho una persona o una ciudad. Eso era una cosa horrible y espantosa y todo el mundo salía corriendo a tirársele a los pies al papa, a besarle el zapato y a besarle la mano. Eran tiempos de oscuridad, de tinieblas, cuando el espíritu de Lucifer, el espíritu de muerte, el espíritu de tortura, el espíritu de odio, queridos amigos, estaba desatado a través del sistema romano papal. Entonces sigue diciendo Martín Lutero, dice que fue un tiempo de crisis terrible para la Reforma. Durante siglos la sentencia de excomunión pronunciada por Roma había sumido en el terror a los monarcas más poderosos y había llenado los más soberbios imperios con desgracias y desolaciones. Cuando un papa decía excomulgado, eso se desataba la mortandad, porque como la gente iba creyendo de que todo lo que hicieran según lo que el papa mandaba, queridos amigos, era de Dios, y que obedecerle, vayan maten a todos esos, vayan maten, arrasen con todo, quítenles todo lo que tiene, y el que vaya a matarlos, le quedan perdonados todos sus pecados, ya es santo, ya es salvo. Así, de esa manera, decía el sistema romano papal. ¿Quién no iba, queridos amigos? ¿Quién no iba a conseguir fortuna detrás de esa declaratoria? Y nos dice diciendo que había llenado de terror, ¿qué? A los monarcas más poderosos, y había llenado las más soberbios imperios con desgracias y desolaciones. Aquellos sobre quienes caía la condenación eran mirados con espanto y horror, quedaban incomunicados de sus semejantes y se les trataba como a bandidos a quienes se debía perseguir para exterminarlos, queridos amigos. Esa era la época que le tocó a Martín Lutero. Solo, un hombre solo, contra todos los poderes políticos y todos los poderes religiosos y los poderes de las tinieblas y Satanás y los demonios, todos juntos para raerlo y exterminarlo de la faz de la tierra. Lo mismo que le ocurrió a Elías, queridos amigos, cuando enfrentó a Acab y a su mujer Jezabel y a todos los poderes de la oscuridad y las tinieblas y a los demonios. Igual como le pasó al Señor Jesucristo cuando enfrentó a todos los poderes impíos y a todos los poderes paganos de Roma y a todos los poderes religiosos del Sanedrín y de los fariseos y de los saduceos y de los sacerdotes de Israel y a todos los demonios y al diablo acosándolo como sabueso, persiguiéndolo, queridos amigos, de instante a instante. Así solo, queridos amigos, estuvo Martín Lutero, y dice que le dijeron que se retractara, porque denunció todo lo que era la maldad y la iniquidad. Así que le mandaron la bula del Papa para excomulgarlo, y cuando tuvo conocimiento de esa bula, mire lo que dijo Martín Lutero: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Mire a las conclusiones que llegó un hombre que no podía creer, queridos amigos, que ese hombre investido de todos esos poderes y que declaraba y que decía y que tenía todo un sistema como representante de Dios, viniera a hacer todo lo que era, porque era contrario. Una cosa era lo que decía y otra cosa era lo que hacía, como en nuestros días, queridos amigos. Y antes dijo Martín Lutero, cuando le dijeron que se retractara, dijo: he aquí cuál será mi retractación. ¿Cuál va a ser mi retractación? Dice: antes
Decía que el Papa era el vicario de Cristo, ahora digo que es el adversario del Señor y el apóstol del diablo. Así comenzó la Reforma y de allí vinieron, queridos amigos, los protestantes. ¿Por qué le llaman protestantes? Pues le llaman protestantes sencillamente porque como el mensaje fue a todos los partes del mundo, eso se regó como verdolaga en playa, así el mensaje fue a todas las estaciones, a todos los pueblos. El pueblo pudo leer las cosas que decía, pudieron también mirar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, conocer cómo se salvaba la gente, quién era el sistema romano papal, y entonces los príncipes de Alemania que aceptaron y que conocieron el mensaje de Martín Lutero y que se convirtieron a ese mensaje, queridos amigos, estos hombres se los llamó Carlos V, era el rey que en esa época vivía, y entonces este Carlos V, pues pedaleado, maquinado y aconsejado por los electores y por el clero, los cardenales y los obispos del sistema romano papal, pues se opuso abiertamente a Martín Lutero, porque como su antepasado, su papá y su mamá habían sido católicos, pues él dijo: yo permaneceré fiel a mi papá, fiel a mi mamá, fiel a mis mayores, yo no voy a cambiar nada de mi fe por esto. Así que nos dice allá en la página 224 de la historia profética, queridos amigos, dice que Carlos V estaba combatiendo contra el poder omnipotente. Dios había dicho: haya luz, pero el emperador había procurado impedir que se desvaneciesen las tinieblas. Sus propósitos fallaron y en prematura vejez, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó el trono y se encerró en su claustro en el año de 1558 y murió en 1559. Otro que ya sabemos, queridos amigos, que va sin salvación porque se opuso ¿a quién? A la luz del mundo. El rey Carlos V, queridos amigos, dice él que prefiero que quemen a este hombre, pero yo no voy a perder mi rey ni mi influencia en las cosas del sistema romano papal. Así, mire, hubo los hombres que se mantuvieron fieles y firmes y pusieron del lado de la verdad, los príncipes allá. Estos fueron los que le dijo Carlos V: bueno, o se someten o voy por la fuerza, o se someten al Papa o voy y los ponemos bajo recaudo, o se someten a las leyes de la Iglesia y del Estado, o ustedes son declarados herejes. Y oiga lo que dijeron estos hombres: protestamos, fueron a la dieta de Spira allá en el año de 1529, queridos amigos. Esto ocurrió en 1529. Estos hombres, los príncipes de Alemania, delante del rey Carlos V y de toda la jerarquía del sistema romano papal, dieron esta declaratoria: protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto en todo aquello que sea contrario a Dios, a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. ¿Cómo ratificar nosotros este edicto? No podemos admitir que cuando el Dios poderoso llame a un hombre a su conocimiento, no se le permita abrazar este conocimiento divino. No hay doctrina verdadera, sino la que esté conforme a la palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina. Las Santas Escrituras deberían explicarse con otros textos más claros. Este santo libro es, en todo cuanto es necesario al cristiano, de fácil
casi interpretación y propio para suministrar luces. Estamos resueltos por la gracia divina a mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra de Dios sola, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin alteraciones de ninguna especie. Esta palabra es la única verdad, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañarnos. El que edifica sobre este fundamento estará firme contra todos los poderes del infierno, mientras que cuanta vanidad se le oponga caerá delante de Dios. La expresión, esto está en la historia de Alemania y de la humanidad, queridos amigos, y de allí, a partir de ese momento, comenzaron a llamarlos que protestantes, estos hombres fieles. Su vida estaba de por medio, queridos amigos. De ahí vino la palabra protestante. Y cuando pasó la reforma y todo esto y quisieron quemar, alias León X dio la orden de quemar a Martín Lutero, pero miren las cosas como las hace Dios. El muerto no fue Martín Lutero, el muerto fue alias León X. Ese fue el que murió. Dio la orden y al año de haber dado la orden, murió él, queridos amigos. Martín Lutero murió en su cama, queridos amigos, lleno de vida, lleno de hijos y lleno de felicidad de haber descansado que en el Señor y de haber hecho la obra por la cual el Señor lo levantó. El sistema romano papal ha dicho cuánta ignominia ha querido contra Martín Lutero. Lo ha declarado el hereje, lo ha declarado, queridos amigos, como el agente de Satanás, pero la historia dice otra cosa muy distinta, y Dios lo considera más amado a él que cualquiera de muchos de los hombres que se levantaron en esta tierra. Y vino alias Juan Pablo II a hablar bellezas que no supieron entender, a decir mentiras, y todo para qué, todo para maquillar, todo por marketing, para ganar ¿qué? Engaños. Es un experto en qué, en intrigas. Dice Daniel capítulo 8 versículo 25, un hombre altivo, soberbio, pero ¿qué dice el Señor? Que él va a arreglar las cuentas con este poder, queridos amigos. De ahí viene la palabra protestante, de los príncipes alemanes. Y cuando murió Martín Lutero, cuando murieron los reformadores que vinieron con él y después de él, como Calvino, como Wesley, como Calvino, como Wycliffe y como otro, entonces estos seguidores de cada uno de ellos formaron las iglesias. Vinieron la iglesia luterana, la iglesia wesleyana, la iglesia calvinista, la iglesia metodista, la de los Lollardos, vino la iglesia presbiteriana, vino la iglesia bautista, y así se organizaron en las iglesias al morir. Pero mire, queridos amigos, no siguieron la fe, ni creciendo en la fe, sino que se fueron detrás de las huellas del sistema romano papal y adoptaron los mandamientos del sistema romano papal y no los mandamientos de la palabra de Dios, como lo vemos en nuestros días. Así que se fueron tras las huellas de Roma y colocaron entonces el domingo, siguieron haciendo el culto en el domingo, la ley de Dios la echaron a un lado, interpretaron de que la ley había quedado abolida porque Cristo en la cruz la había acabado, cuando nos dice la misma palabra que es eterna, que se fueron detrás de la codicia, de la ambición, persiguieron igual que el sistema romano papal, apartaron entonces la Biblia delante de la gente. ¿Cómo lo hacen hoy en día? La llevan debajo del brazo. El papado nunca la ha usado. La gente en el sistema romano papal no lleva la Biblia, no la consultan, la tienen es como amuleto, la tienen es como un talismán ahí puesta en las mesas, en los atriles, pero no para leerla, no para convertirla en la palabra, en el manual del Creador, en un estilo de vida, algo para vivirlo, algo con lo cual modelar y perfeccionar nuestra vida y nuestro carácter. No, queridos amigos, se han ido detrás del papado y se llaman que todavía ya ahora no se llaman iglesias protestantes, porque como no protestan, ya no protestan por nada. Ustedes ven que el mundo está lleno de maldad, de iniquidad, el mundo se maravilla detrás del sistema romano papal. Ellos calladitos, queridos amigos, no protestan contra nada, están como el sistema romano papal.
El sistema romano papal quiere quitarse ese nombre, ese aviso de romana, quiere ser solamente iglesia apostólica, no más, iglesia apostólica, ni católica ni romana, solo apostólica, y están desesperados por borrarle el casé a la gente. Eso, ahora quieren es no llamarse romana porque es romana, no es cristiana, y los protestantes quieren quitarse ¿qué? Quieren quitarse eso de protestantes. Nosotros no somos protestantes, nosotros somos ecumenistas, nosotros somos todo amor, todo bondad, nosotros somos predicadores solo de Cristo, 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 y nada más que Cristo. Ah, pero se han olvidado que son las hijas ¿de quién? Del papado, queridos amigos. Están en condición ¿qué? Caída. ¿Y qué nos dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17? Mire, hablando del sistema romano papal, dice, tiene en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, así le llama el Señor al papado, Babilonia la Grande, y dice, la madre de las rameras. ¿Quiénes son las rameras? Pues las iglesias protestantes. Todas las iglesias protestantes son hijas de la gran ramera, queridos amigos, de la prostituta de Apocalipsis 17, como la llama el Señor. Ellas son las hijas. ¿Por qué? Porque se salieron de allí. Mire, Martín Lutero salió de la iglesia católica, pero el Señor quería era que la gente se basara en la Biblia y solo la Biblia, queridos amigos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues sencillamente, queridos amigos, lo que ocurrió es que se fueron detrás ¿de quién? Del sistema romano papal. Dentro de 8 días, el próximo programa, vamos a estudiar para dónde van las iglesias protestantes, qué harán, qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo, cómo van a devolverle el poder a su mamá, van a devolverle otra vez el poder a su mamá. El poder que hizo temblar Martín Lutero cuando Dios lo envió, ahora estos, sus descendientes, 500 años después de Martín Lutero, queridos amigos, le van a devolver la supremacía y la hegemonía a su mamá. Eso lo estudiaremos dentro de 8 días. Quiero decirles, traigan los niños, traigan a nuestros jóvenes, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre